que nos acompañan en esta presentación. Como bien decía Paula, eh, esta es una iniciativa desarrollada por nosotros desde el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica en Chile, que se ejecutó entre los años 2012 y inicios del 2016, fines del 2015, financiado por el Programa de Cambio Climático y Agua de IDRC Canadá, en la cual buscó enfrentar uno de los problemas que se nos vienen en términos de la gestión de las cuencas, principalmente asociadas a la vulnerabilidad y a los desafíos de adaptación que nacen a partir ya sea de la variabilidad natural que presentan las características climáticas en el contexto que les voy a ir a presentar, y a los desafíos que plantea el cambio climático en una cuenca que en Chile es bastante importante. Un poco para situarnos geográficamente, ¿cuál es el área de estudio que estamos trabajando, ¿cierto? Bueno, Sudamérica, ¿cierto? Y la cuenca del río Maipo se sitúa en la zona central de Chile, es la cuenca del río Maipo, la cual está asociada a la ciudad de Santiago, a la capital. Por lo tanto, es bastante relevante, no tan solo por el hecho de concentrar parte importante de la población del país y ser el núcleo eh, donde se concentra una de las principales, o sea, varias de las principales actividades económicas de Chile. Y además porque si vemos un poco el mapa general, la cuenca del río se encuentra en esta zona de transición entre lo que es la zona árida de la zona sur, el tránsito entre la zona árida del norte de Chile y la zona más húmeda hacia el sur. Y eso lo hace bastante especial. Además de tener un porcentaje de área de montaña bastante particular, por lo tanto era un caso de análisis y de estudio muy interesante para nosotros. Acá intenté de dar una perspectiva respecto a la participación de la cordillera como un elemento de paisaje relevante. No sé qué pasó. Ahí. ¿Siguen viendo mi pantalla? Me interesa, Paula, por favor, que me confirme. ¿Sí? No los... Ok. Entonces, por lo tanto, la condición de cordillera es bastante relevante dentro del análisis como fuente de agua y como sujeto de estudio en relación al resto del sistema. Eso en términos de la situación geográfica. Ahora en términos de las dinámicas que están ocurriendo en particular en esta cuenca, que pueden estar sucediendo también en otros contextos, es que la cuenca del río Maipo presenta dos dinámicas bien interesantes en términos de temas relevantes. Primero, un crecimiento de la mancha urbana bastante importante en los últimos años, y se prevé que esto siga siendo así hacia el futuro en términos de polo demográfico, como se ve ahí en la figura de la izquierda, consistentemente desde el año 75, el año 99-2000 y el 2010, la ciudad de Santiago ha aumentado su expansión, hay un reemplazo en las áreas, tanto áreas de cobertura vegetal natural como áreas agrícolas, por áreas que ahora están urbanizadas. La ciudad de Santiago actualmente tiene un poco más de 7 millones de habitantes, y esto se espera que siga aumentando durante lo que resta de siglo. Y a eso también le sumamos una consistente señal de cambio en las variables climáticas, asociadas principalmente a un aumento consistente en la temperatura media. Uno podría mirar en más detalle qué es lo que pasa con las extremas, y efectivamente se ve que hay un consistente, persistente aumento de las temperaturas, y aun cuando existe una variabilidad interanual bastante importante en lo que respecta a las precipitaciones,
eh, se ve una señal, una tendencia sostenida a la baja también, desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora hay una consistente disminución de las precipitaciones, lo que se suma a un periodo de sequía muy fuerte que nos ha afectado en los últimos 8 o 10 años en gran parte del territorio, sobre todo en la zona central de Chile. Entonces, esta situación de disminución de precipitaciones se ha acrecentado en estos últimos años, con siempre una variabilidad interanual bastante alta. Entonces, dentro de este marco de trabajo es que nosotros como centro y con el apoyo de IDRC nos planteamos este proyecto que, como dice el título, busca estudiar la vulnerabilidad y las alternativas de adaptación a la variabilidad y al cambio climático en la cuenca del río Maipo en Chile. Y cuyo objetivo, y ahí nosotros destacamos un poco, porque va a ser el foco que va a tener esta presentación, en términos de lograr articular el desarrollo de un plan de adaptación que enfrenta las dificultades o los desafíos que se plantean en el título del proyecto, a partir del análisis de las vulnerabilidades de los distintos tipos de usuarios de agua de la cuenca. Eh, nosotros, bueno, llamamos al proyecto el proyecto MAPA, a partir del acrónimo de Maipo Plan de Adaptación, y generamos esta identidad en este logo que busca representar un poco las condiciones geográficas, la relación de la montaña, el tema de los recursos hídricos y el cambio climático, y esa pequeña brújula que trata de representar un poco que el objetivo de esto es generar algún camino de acción, alguna hoja de ruta eh, de, para empezar este camino de desarrollo de este plan. Eh, unas pequeñas como marcos conceptuales, qué es lo que entendemos como un plan, en términos estrictos, como una definición, ¿cierto? Un diagrama o lista de pasos que van a tener ciertos momentos y ciertos recursos para el logro de un objetivo. Y en ese objetivo pasamos a la adaptación, que entendemos como este proceso de ajuste al clima actual o esperado y los efectos que esto provoca sobre los sistemas, con tal de poder moderar, evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas que se generan a partir de estas condiciones futuras. Entonces, como esto se planteaba como un proyecto de investigación, y en el cual nosotros centrábamos la atención en la adaptación, una pregunta muy lógica de hacer al inicio era si efectivamente era necesaria la adaptación, era dar un poco el paso atrás al título del proyecto en términos de preguntarnos si efectivamente era necesaria la adaptación. Porque no necesariamente, no por declararlo, era efectivamente necesaria. Y ahí uno de los primeros ejercicios fue intentar de descifrar si entendemos que es necesario, el por qué. ¿Qué cosas, qué elementos del sistema, qué componentes de los sistemas que estamos analizando queremos estudiar, son relevantes, evitando qué tipo de riesgo o aprovechando qué tipo de oportunidades? Entonces, para eso un poco, siguiendo en el contexto de trabajo, estos son algunos de los números que justifican y que configuran un poco la complejidad del tema. La cuenca del río Maipo, como les decía, coincide de manera bastante bien con lo que corresponde a la división político-administrativa de la región metropolitana de Chile, de Santiago, perdón. Esto es nosotros en Chile, para quienes no estén familiarizados con la organización, tenemos regiones político-administrativas que no siempre respetan los límites geográficos que nosotros entendemos cuando definimos una cuenca hidrográfica. En este caso en particular, el ajuste entre las dos divisiones es bastante bueno, por lo tanto la unidad de análisis cuenca era muy cómodo hacer el símil y la extrapolación a lo que como región político-administrativo significa. Y en ese contexto encontramos, ¿cierto?, una ciudad que va sobre los 7 millones de habitantes, estamos esperando los resultados del último censo para poder ajustar esos números, existe una gran concentración de industrias, principalmente de servicios y algunas otras industrias manufactureras que son relevantes en la cuenca.
muy importante la agricultura, tanto como cultivos de alto valor comercial, como fruticultura y vinos de exportación, en parte importante de la cuenca, pero también una superficie muy relevante asociada a la producción hortícola que va a suministrar de estos productos a la ciudad de Santiago, con cerca de 250 260 mil hectáreas. Y en la zona de cordillera existe actividad minera actualmente instalada, principalmente con lo que corresponde a minería del cobre, minería metálica asociada a cobre, eh, y generación hidroeléctrica relevante en esta zona a través de centrales de pasada. Hasta el momento solo tenemos un pequeño embalse, que es este que está acá, que es un embalse pequeño en términos de su volumen de acumulación, que está cuya vocación es el apoyo del suministro de agua potable para la ciudad de Santiago. Hasta el momento no tiene una vocación para riego o para generación de electricidad. Todas las centrales hidroeléctricas que se encuentran actualmente en funcionamiento en la cuenca son centrales de pasada. Además, existen ecosistemas altoandinos con un alto valor ecosistémico, hay un alto nivel de endemismo y de biodiversidad eh, correspondiente a los ecosistemas de alta montaña. Estamos hablando que las alturas promedio o las alturas máximas, perdón, que se alcanzan en esta zona rondan los 5.000, 5.500 metros, un poquito en torno a esos valores. El frente cordillerano que está en esta zona está alrededor de los 3.000 y tenemos, por lo tanto, una área de cordillera bastante relevante. Otros temas que subyacen en términos de los recursos hídricos son la ocurrencia de aluviones o movimientos en masa desde la cordillera hacia la zona del valle, principalmente asociados a eventos de tormentas cálidas que han generado en algunas ocasiones cortes del suministro de agua potable a la ciudad, dado que el cierre de las plantas de producción de agua potable por altas concentraciones de sedimento. Y también algunos elementos de contaminación a partir de vertimientos de industrias o otro tipo de vertimientos que afectan principalmente al río Mapocho, que es el que cruza la ciudad de Santiago. A pesar de que obviamente existen plantas de tratamiento de agua servida a la salida de la ciudad. A partir de este bastante complejo escenario donde actúan distintos tipos de organizaciones y de usuarios de agua, es que dentro del marco del proyecto se construyó y se configuró lo que nosotros llamamos el grupo de construcción de escenarios, que fue uno de los pilares fundamentales en lo que respecta a la co-construcción de todos los, tanto de los aspectos conceptuales, marcos de trabajo, como para también el desarrollo de las herramientas de modelación o el levantamiento de datos que nos permitían trabajar sobre el sistema. Es así como nosotros se logró convocar a parte importante de los servicios públicos que tienen representación en la región, tanto a nivel central como son la Oficina de Cambio Climático asociada al Ministerio de Medio Ambiente, que a nivel central, y División de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Aguas a nivel central, pero también las representaciones regionales de distintas reparticiones del Estado asociadas a la gestión del agua de una u otra forma, o a la relación con los usuarios de agua. También participó el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, que es la autoridad político-administrativa de la región, y además una participación muy relevante de lo que eran usuarios de agua directos. En este sentido tenemos empresas de generación eléctrica, sanitarias, a través de lo que significa la producción de agua potable y el saneamiento, empresas asociadas al rubro de la minería, industrias, asociaciones de canalistas, tanto pequeñas como más grandes, asociaciones de comités de agua potable rural, que son los que se encargan en la zona de tránsito entre la zona urbana y la zona rural de proveer agua potable, canalistas, la Sociedad Nacional de Agricultura, como representantes de lo que son usuarios de agua.
Y además, organismos internacionales como la CEPAL, en términos de como socios participantes de este grupo de construcción de escenario, Asociación de Municipios Rurales y ONGs asociadas a la conservación de ecosistemas en distintos componentes, representantes de la sociedad civil, que son bastante relevantes en Chile. Por lo tanto, se configuró un grupo muy relevante de usuarios y de representantes, de tomadores de decisión, que nos permitió avanzar en un proceso de construcción y de co-construcción de este proyecto. Con ese grupo nosotros nos sentamos a pensar de qué manera nosotros podíamos, para poder responder la pregunta inicial de si era necesaria la adaptación y sobre qué elementos era necesaria la adaptación, eh, esto que nosotros llamamos los indicadores de desempeño, que trataban de identificar qué elementos justamente de la cuenca y particularmente asociados a los recursos hídricos son relevantes para ellos como usuarios y por lo tanto son importantes de analizar dentro del marco de este proyecto. Para eso nosotros tomamos como base lo que Lempert y otros autores configuran como lo que es toma de decisiones robustas y el marco de análisis que nosotros, traduciendo al español y ajustando un poco las palabras, denominamos el IDAM, IDAM, en donde se estructura un poco el trabajo de análisis en 4 grandes componentes. La identificación primero vamos a partir por este cuadro de abajo, donde identificamos cuáles son estos indicadores de desempeño. Ya voy a pasar a explicar un poco de qué se trata. Que son estos indicadores que son de interés mirar respecto al comportamiento de una cuenca. Puede ser, por ejemplo, metros cúbicos por segundo pasando en cierto punto, que son los necesarios para producir cierto rendimiento en un cultivo, satisfacer la demanda de agua potable por la ciudad, generar cierta cantidad de energía eléctrica, conservar cierto ecosistema, etc. Uno puede definir distintos indicadores que van a hacer un reflejo del estatus de la cuenca. Sobre estos indicadores de desempeño se van a configurar ciertas incertidumbres, que pueden ser escenarios de clima futuro, cómo se van a mover las dinámicas de cambio sobre suelo o de actividades que existen en la cuenca, etc. Para poder representar de qué manera estas incertidumbres van a afectar estos indicadores, se configura una serie de herramientas o de modelos de simulación que van a permitir representar la respuesta de estos indicadores o de la cuenca en su conjunto, para al final, una vez que se aplican estas incertidumbres a través de los modelos sobre los indicadores, el poder evaluar distintas medidas de adaptación o medidas de gestión que disminuyan el impacto de estas incertidumbres sobre los indicadores de desempeño. Esa es un poco la lógica y el flujo de pensamiento que nosotros fuimos desarrollando con los actores a lo largo del proyecto. Entonces, un poco para avanzar en este sentido de poder rescatar cuáles son los indicadores que son relevantes para la cuenca, fue que dentro de las actividades del proyecto realizamos un taller donde generamos esta pregunta: ¿cuáles son las principales características de nuestra visión del futuro de la cuenca? Y aquí cada actor, a partir de sus distintas realidades, de sus distintos intereses, se definió distintos temas. Y acá no pretendo que los vayan leyendo, por eso a propósito está en pequeña la letra, pero se levantaron muchos temas que van en términos de educación ambiental, respeto y articulación de los distintos usuarios, que se cosechen agua y lluvia, en fin, distintas temáticas que eran relevantes para los actores ante la pregunta de qué es lo que queremos como una cuenca ideal. A partir de ese trabajo se agruparon estos distintos temas para definir estos grandes grupos. Se agruparon en temas de información y acceso,
ecosistemas, recuperación y protección de los servicios ecosistémicos, bienestar y felicidad social de las personas en general, gestión y planificación del agua, ordenamiento territorial para un equilibrio y una cuenca más resiliente o adaptada, manejo de calidad de agua, residuos, etcétera. Entonces, esos distintos temas empezamos a notar que estaban de una u otra forma representadas en lo que, el programa de Naciones Unidas sobre agua define como elementos de la seguridad hídrica, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, entendemos como seguridad hídrica la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua, con calidad aceptable, que permita sostener los medios de vida, asegurar el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Ese es un marco que viene, que ya existe, ¿cierto?, a través de esta Organización de Naciones Unidas, que nos permitía estas distintas visiones que habían aparecido dentro del trabajo de actores, tomarlo como un marco de referencia y poder avanzar en esta co-construcción. Este es un resumen de este proceso iterativo que tuvimos con los actores, donde nosotros, como les comentaba recién, generamos esta primera visión de futuro de la cuenca. Nosotros propusimos, dijimos, esta visión está enmarcada dentro de lo que nosotros ya existe como definición de seguridad hídrica. Volvimos a trabajar con los actores para identificar cuáles son los elementos de seguridad hídrica que son más relevantes. Relacionamos estos elementos de seguridad hídrica con elementos de bienestar humano, y como sigue acá, se fue trabajando iterativamente con la identificación más fina de cómo se expresa esa seguridad hídrica y cómo se relaciona con el bienestar humano definido en sus distintas dimensiones. Esto lo voy a explicar a través de un esquema que viene a continuación. Todo este trabajo dio fruto a una publicación que se generó dentro del marco del proyecto, que ya está publicado, acá está la cita, probablemente el link va a quedar luego a disposición en el archivo PDF que va a quedar publicado en la presentación, pero que refleja justamente todo este proceso de iteración y de ida y vuelta con el trabajo de los actores. Entonces, ¿cómo opera esto? En términos muy sencillos y muy esquemáticos. Nosotros entendemos un primer componente que se llama seguridad hídrica, que define el agua como un recurso y como una amenaza. A través de su uso por el ser humano, va a generar bienestar humano. Ese es un poco lo que está explicado, estas relaciones entre la caja azul y la caja roja. ¿Cómo vamos a entender el flujo de agua o cómo el agua empieza a operar dentro de este sistema? Tenemos ecosistemas terrestres, la cordillera en este caso, los humedales altoandinos, etcétera, ecosistemas urbanos que también se consideran, van a, por una parte, generar servicios ecosistémicos que van a sustentar el bienestar humano, y uno de esos servicios ecosistémicos va a ser agua, en cierta cantidad y calidad, que va a entrar en estos distintos componentes de la seguridad hídrica. A través de manejos tecnológicos, por ejemplo, o infraestructura, nosotros vamos a ser capaces de captar esa agua, usarla en nuestro proceso y generar bienestar. Esta es esta es la versión esquemática, esta es la versión desarrollada de este marco conceptual, en donde vemos, por ejemplo, la seguridad hídrica como desarrollo socioeconómico, que se aseguren medios de vida, que exista conservación de ecosistemas, que exista protección frente a eventos extremos y que se evite la propagación de la contaminación. Voy a seguir solo una línea, esto lo pueden revisar con más calma luego, pero por ejemplo, si yo me preocupo del desarrollo socioeconómico, puedo definir o identificar dos tipos de actividades: actividades productivas que extraen agua y actividades productivas que no extraen agua. A través de este flujo de agua, que va a tener cierta cantidad, calidad, temporalidad, etcétera,
voy a poder satisfacer o no una demanda productiva para estos distintos tipos de actividades. A través de distintos mecanismos tecnológicos de eficiencia, etcétera, yo voy a poder generar, en un caso, toneladas de cierto producto, megawatt hora en términos de generación de electricidad, o si es una actividad productiva no extractiva, por ejemplo, si es una actividad asociada a turismo como kayak, rafting o una piscicultura que ocupa el agua en el mismo río o algún otro tipo de ese tipo de actividades, voy a poder generar cierto número de visitantes al año, etcétera. Para poder tener una actividad rentable, una generación de bienes o servicios, etcétera, que van a formar parte de lo que está en esta caja de abajo, que es bienestar humano. Y es así como esto vuelve y se genera esta cadena de relaciones en el sentido de, ok, tengo agua en la cuenca, ¿para qué quiero el agua? Ok, para asegurar medios de vida, por ejemplo, si nos vamos en la zona central. Ok, pero ¿de qué manera el agua se vincula en el aseguramiento de los medios de vida? A través de, por ejemplo, la satisfacción de necesidades básicas. ¿Cuánto es el volumen que se necesita? Es una demanda en litros por hectárea, perdón, litros por habitante por día. ¿De qué manera yo conduzco esa agua? ¿Dónde la necesito? ¿Con qué temporalidad? Para poder generar una vida saludable en términos de bienestar humano. Y es así como se empieza a construir este marco de análisis. Los invito a revisar la publicación de Anaí Ocampo, que es la que está acá, donde se explica en detalle el proceso de generación de este marco de análisis. Entonces, tenemos nuestro marco de análisis y la pregunta que nos viene ahora, ¿de qué manera las amenazas de estos escenarios futuros, estas incertidumbres que entendíamos al inicio, afectan estos distintos indicadores? Y ahí donde nosotros insertamos, ¿cierto?, los escenarios climáticos o de desarrollo van a afectar tanto el flujo de agua, a partir de cambios en la hidrología, bastante evidente, pero también pueden afectar temas de productividad o eficiencia. De qué manera, por ejemplo, cambios tecnológicos van a afectar o pueden generar oportunidades o amenazas para el sistema. Y esa es un poco la lógica de análisis. En términos simples, no es mucho, esto ya se sabe, ¿cierto? Los escenarios futuros presentan, en términos generales, aumentos de las temperaturas, en el caso de Chile central, disminución de las precipitaciones. Estos son escenarios esperados de cambio climático, que los modelos en general son bastante robustos en términos de la señal de cambio en el clima futuro. Nosotros tomamos como horizonte de análisis el periodo 2020-2050, y para ese horizonte de tiempo definimos tres escenarios. Un escenario optimista que presenta un leve aumento en las precipitaciones, pero que la variabilidad es bastante alta, con un aumento progresivo en la temperatura y una disminución bastante importante en las precipitaciones. Eso es una señal bastante consistente en todos los modelos de clima futuro con los que hemos trabajado. Por lo tanto, es bastante evidente en la dirección en que se va a mover el clima en esta zona. Esto solamente como muestra de las condiciones que hemos estado en los últimos años. La línea negra, ¿cierto?, es la condición histórica que normalmente se observa en la zona central, en esta zona, en la región metropolitana, y, por ejemplo, el periodo 2010-2014, esta es una figura que es un poquito antigua, pero si nosotros agregamos los años 2015-2016, no es muy distinta en términos de cómo ha sido el comportamiento de las lluvias en los últimos años, donde estamos con aproximadamente un 35% de déficit hasta el año pasado, aproximadamente en esta zona, de déficit de precipitaciones respecto a un año normal. Entonces, un poco para situar el contexto en el cual se desarrolla. Con respecto a los
escenarios de cambio sobre suelo hacia el futuro. Estos se co-construyeron con el grupo de actores en términos de poder incluir las perspectivas y las dinámicas que explican la expansión de los distintos usos de suelo en la cuenca. Se generaron escenarios, se utilizó un modelo de simulación que permitía representar espacialmente estas dinámicas de transición entre un uso de suelo y otro, que nos permitían hacer una representación espacial de todo el sistema. Y bueno, ¿cuáles son los impactos de estos escenarios? Para eso nosotros trabajamos con una herramienta de modelación que nos acomoda bastante por su versatilidad, por la capacidad de representar distintos elementos de la hidrología y de la gestión del agua en este tipo en cuencas hidrográficas, y esto nosotros tenemos experiencia no solo en esta cuenca, sino que en varias cuencas en Chile y en otros contextos en Sudamérica y en Estados Unidos, donde hemos hemos usado esta herramienta WIP para poder modelar y trabajar en este tipo de sistemas. El modelo que se desarrolló, o los modelos que se desarrollaron para trabajar en este proyecto, fueron varios. En primer lugar, se trabajó con una primera aproximación y un primer ejercicio de modelación de las dinámicas hidrológicas de glaciares andinos, para ver y tratar de entender cuál es la participación y la relevancia de los glaciares como elementos en la hidrología en esta zona. Se hizo un primer ejercicio en esta cuenca, en esta zona que está acá, como un subconjunto. Se generó la hidrología superficial de toda el área de cordillera que aporta con caudales a la zona, a los distintos usuarios. Esto es un modelo semi-distribuido espacialmente, en la cual se representa todo el balance de agua y el balance hídrico de estas cuencas. Es un modelo que es forzado por clima, por lo tanto es muy útil para poder, una vez que se tiene un modelo calibrado, evaluar los escenarios de cambio climático. Este modelo también permite representar lo que actualmente existe como centrales de generación eléctrica y posibles proyectos futuros que existan en esta zona. Se avanzó también, se generó un modelo de demanda de agua de la zona agrícola, de la mayor zona agrícola de la cuenca, que permitía hacer una modelación tanto de la distribución y de la oferta de agua para la zona agrícola, pero también de las dinámicas de demanda a través de modelos de simulación de cultivo, el modelo PGM en este caso, para toda esta zona. Se generó un modelo de producción y distribución de agua potable para la ciudad de Santiago, un modelo de calidad de aguas para esta sección del río Mapocho, que es el río que cruza la ciudad de Santiago, a través de la plataforma Cual 2K. Se hizo algún primer ejercicio de modelación de hidrología periurbana en la zona de cordillera, casos de ejemplo muy pequeñitos en la zona alta de la ciudad de Santiago, y eso configuró el kit de herramientas que nosotros utilizamos para ir evaluando los distintos componentes. Algunos resultados, voy a pasar bastante rápido, en términos de cuáles son las cosas que empiezan a pasar y que nosotros empezamos a observar en esta cuenca. Este es el primer efecto que nosotros empezamos a ver dentro de la dinámica hidrológica de los glaciares a través del modelo específico de glaciares configurado en la zona alta, donde para una situación histórica donde tenemos un pic en los deshielos, nosotros tenemos lluvias concentradas en invierno. Nosotros tenemos un clima mediterráneo con 4 estaciones bastante marcadas, concentración de lluvia en los meses de junio, julio, agosto, temperaturas bajas en estos mismos meses, empieza a subir la temperatura y por lo tanto los caudales empiezan a responder debido principalmente al derretimiento de nieve. Pero en las zonas altas, el componente glaciar de los caudales
a partir de los resultados del modelo que les comentaba, es bastante importante, sobre todo en la segunda mitad de la temporada de deshielo, donde la proporción de los caudales provenientes de glaciares cubiertos y glaciares blancos es bastante relevante. Para los escenarios futuros, en condiciones pesimistas en este caso, vemos cómo existe una importante disminución del aporte de los caudales en los glaciares, a partir de los glaciares blancos, que son los glaciares expuestos, principalmente debido al aumento en la temperatura. Los glaciares cubiertos, que tienen cierto grado de protección respecto al aumento de la temperatura, debido a las coberturas que tienen, son un poco más resilientes y no se ven tan afectados por estas alzas. Entonces, eso empieza a configurar un escenario que es bastante predecible aguas abajo, en términos de el efecto de la disminución de caudales promedio, ¿cierto?, para esta condición futura. Tenemos, como les comentaba, un hidrograma que está centrado, ¿cierto?, en la temporada cálida, en nuestro verano, diciembre, enero, en esta zona intermedia de la montaña, y vemos cómo progresivamente, dependiendo del escenario de cambio climático, empezamos a tener disminuciones importantes y adelantamiento en los caudales máximos para esta zona. Empiezan a aparecer también pics en invierno debido a que ocurren lluvias con mayor temperatura que se expresan en crecidas de inicio de la temporada, antes en la época de otoño e invierno. Eso empieza a generar distintos efectos, ¿cierto? A través de las mismas herramientas que les comentaba. Existe, obviamente, una disminución de los caudales, esto expresado como porcentaje de semanas sobre cierto umbral, sobre el cual se define un uso. Entonces, para todos los escenarios existe una disminución en el porcentaje de semanas del año sobre cierto umbral. Y si lo vemos en términos de la generación hidroeléctrica, vemos que en general también baja para la mayor parte de los modelos y de las condiciones, siendo más alta en algunas situaciones debido a que como aumentan los caudales de invierno, porque hay mayor temperatura, por lo tanto más agua escurre por los ríos y menos queda en forma de nieve en la cordillera, se empieza a usar alguna porcentaje de capacidad ociosa que no se estaba utilizando en las centrales de pasada que existen en el sistema. Un poco explica el por qué existen estos puntos con mayor generación hidroeléctrica para ciertas condiciones. Si seguimos bajando por la cuenca, el escenario se repite en términos de la disminución progresiva del total de agua que está disponible y cambios también en la temporalidad. Y este punto es muy importante porque es la salida de la cordillera y es donde están definidos, donde están tomando agua los principales usuarios, que son la producción de agua potable para la ciudad de Santiago y las grandes asociaciones de canalistas y de riego agrícola que depende de esa zona. Esto, un poco el esquema que nosotros construimos para evaluar la distribución y la producción de agua potable. Son detalles técnicos que me parece que no es necesario ahondar en ellos, pero que nos permitió evaluar para el caso de el uso del embalse El Yeso, que es uno de los embalses en cabecera que provee, que es un colchón en términos del suministro de agua potable para la cuenca, el poder evaluar de qué manera estos distintos escenarios afectan la producción de agua potable expresada como uso de este colchón, de este embalse El Yeso que está en la cordillera. Entonces vemos efectivamente cómo con una hidrología optimista el embalse fluctúa, pero dentro de los rangos de valores esperados y dentro de lo que nosotros hemos podido visualizar en el periodo de modelación, pero vemos cómo con escenarios ya intermedios y pesimistas, el embalse cae en su volumen total, lo que significa que en ciertas semanas del año en este periodo futuro, la ciudad de Santiago empieza a poner en riesgo el suministro de agua potable para estas condiciones particulares que se estudiaron.
Entonces es una señal de alarma de qué manera la disminución de los caudales que vemos en el río, ahora si lo expresamos como suministro de agua en el volumen de agua disponible en el embalse del Yeso, empiezan a afectar el potencial suministro de agua potable para la ciudad. Lo mismo uno puede hacer un análisis similar para el suministro de agua hacia los regantes, hacia los canalistas, donde tenemos en líneas negras, ¿cierto?, la oferta de agua histórica promedio que ha llegado a esta asociación en particular, y vemos cómo esa oferta de agua empieza a variar en las líneas verde, amarilla y rojo, pero además cómo empieza a cambiar debido a la temperatura particularmente, cómo se empieza a extender la temporada de riego, de demanda de agua, debido al aumento de la temperatura y la respuesta de los cultivos. Por lo tanto, se empiezan a generar dos fenómenos: un cambio en la oferta de agua para los agricultores, pero además cambios en la demanda por el efecto de las variables climáticas sobre los cultivos en sí mismos. ¿Es necesaria la adaptación? Volviendo sobre el tema, al parecer sí, y es necesaria para los actores relevantes que hemos analizado. Sin embargo, quedan obviamente muchos indicadores por estudiar. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Qué tipo de opciones? Y aquí es donde volvemos sobre el esquema inicial, conceptual que desarrollamos, e identificamos distintos tipos de medidas de adaptación. Medidas que primero, medidas tipo A, que nosotros llamamos, que van a asegurar que los ecosistemas o los servicios, ciertos ecosistémicos, generen este flujo de agua. Protección de taludes, protección de ecosistemas relevantes, etc. Medidas tipo B, que van a asegurar que se pueda captar este flujo de agua, que mejoren la oferta, la disponibilidad cuando los ecosistemas ya generan cierto flujo, de qué manera a través de ciertas medidas nosotros podemos mejorar que ese flujo esté disponible para las distintas actividades y los distintos usos, que las llamamos medidas tipo B. Medidas tipo C, que es las que están acá, que van a trabajar sobre mejoras en la eficiencia o en la productividad asociada al agua, y medidas tipo D, que son las que cuando todo el resto falla, cuando efectivamente, por ejemplo, ya no hay suficiente flujo y que ese flujo tampoco es capaz de ser ajustado mediante las dos medidas anteriores, vayan a ayudar o a mejorar las condiciones finales asociadas al bienestar humano. Por ejemplo, un seguro agrícola que opera toda vez que ya no hay suministro, no es posible realizar una actividad, va a apoyar la generación de cierto ingreso para un productor agrícola, por ejemplo. Ese tipo de medidas que estamos pensando ahí. Y eso es lo que está un poco en este cuadro, las distintas medidas que se plantearon y algunas de las que pudimos avanzar en su evaluación. Acá voy a pasar bastante rápido en términos de, por ejemplo, algunas medidas en las cuales pudimos testear algunas ideas en términos, por ejemplo, para mantener el caudal en cierto tramo del río, que para poder mantener un objetivo de recreación productivo asociado al turismo o eventualmente ecológico. Entonces, lo que se plantea es limitar las extracciones de cierto proyecto o de cierto uso de generación hidroeléctrica para mantener cierto caudal en una sección más abajo del río. Y esto es un poco la respuesta que tiene para los distintos escenarios de cambio climático, que efectivamente se logra mejorar en cierto porcentaje la cobertura de ese caudal que se está necesitando. Por ejemplo, para asegurar el suministro de agua potable a la ciudad, se evaluaron el aumento de la capacidad del embalse del Yeso, la compra de derechos de aprovechamiento de agua o contratos con opción de arriendo de estos mismos derechos. Esto responde bastante a la particularidad del uso del agua en Chile, por lo tanto, puede ser que queden algunas dudas. Los invito después a hacerme consultas si es que lo estiman conveniente.
Y ahí se evalúan los costos de inversión en términos de la expansión del embalse o los costos operacionales que demanda o que se generan a partir de estas distintas opciones. Algunos ejemplos de resultados, efectivamente vemos cómo en una situación de base el aumento de la capacidad del envase efectivamente disminuye la cantidad de semanas al año en las cuales no se logra satisfacer la demanda, pero es insuficiente en las condiciones más extremas. Hay un trabajo económico asociado a los costos de esto y a las otras opciones que también está bastante documentado en el proyecto y los invito a revisarlo también en nuestra página web, que ahí están publicados todos los resultados. Y luego de eso finalmente está bien, toda vez que tenemos las medidas planteadas, ¿cómo es posible enfrentar este proceso de adaptación? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se empieza a ejecutar? Y ahí lo importante es volver a cuáles son los objetivos, en términos de para qué queremos esta adaptación, cuáles son los horizontes de tiempo, cuáles son las condiciones que habilitan o no el desarrollo de esta adaptación. Y ahí nosotros nos acogemos a este planteamiento que existe, entiendo, en el último informe del IPCC, documentado en la publicación de WISE del 2014, en términos de generar ciclos progresivos de decisión. No necesariamente todas las decisiones a largo plazo se tienen que tomar hoy, porque probablemente no tenemos el horizonte de acción de la medida sea mucho más cercana que tener que llevar una toma de decisión para tomarla en el año 2040 o 2050. Un agricultor probablemente sus decisiones de qué tipo de cultivos desarrollar o qué tipos de tecnologías utilizar no necesitan llevar el ejercicio de planificación a un horizonte de tiempo muy lejano, sino que tiene que hacerlo más cerca. Lo importante está en que las decisiones que se vayan tomando de manera progresiva en estos ciclos de decisión nos mantengan en una ruta que no nos generen riesgo, que no nos generen riesgo futuro o que nos permitan, llegado el momento, tomar la decisión correcta. Y eso es un poco lo que está representado en la mitad inferior de esta figura, en términos de no necesariamente tener que decidir ahora algo que va a influir en el futuro lejano, sino que ir tomando decisiones en distintos momentos, pero teniendo presente que no generar condiciones de riesgo en este futuro, no caer en este espacio de mala adaptación, sino que los distintos ciclos de toma de decisión me mantengan dentro de un margen de acción segura. Y eso a través de herramientas que me permitan ir tomando las decisiones y evaluando estas condiciones. Finalmente, el estado de desarrollo de este proyecto finaliza, ¿cierto?, generando un marco que permite construir los objetivos de seguridad hídrica y bienestar humano. Es un ejercicio de consolidación de información bastante importante en términos de caracterizar los objetivos, de identificar las vulnerabilidades, de estudiar los impactos futuros y un primer ejercicio de evaluación de medidas. Un aspecto muy relevante es que todo este grupo de usuarios bastante amplio que participó, se genera un compromiso y una percepción que es muy importante pensar y trabajar en estos temas. Y uno de los grandes temas pendientes o en los cuales es importante avanzar es de qué manera este proyecto, que es un proyecto de investigación, que tiene ciertos plazos, que tiene cierto financiamiento restringido, se traspasa, se implementa y los actores mismos, que son los afectados y beneficiarios, por otro lado, de lo que aquí se hizo, se hacen parte y se apropian de este contenido. Y ahí es donde el liderazgo institucional y la configuración de cierta estructura de gobernanza o de institucional que permita tomar esto y poder utilizarlo para avanzar en el proceso.
Dentro de los elementos que desarrollamos que permitió la relación tanto con los actores como con otros usuarios interesados, nosotros desarrollamos una estrategia de comunicación bastante efectiva dentro de esos dos productos interesantes que los invito a que puedan revisar. Son los newsletters semestrales que sacábamos con avances en el trabajo y además con temas de debate y de interés general. Está ahí el link para que puedan revisarlo y el sitio web del proyecto, por supuesto, que donde está todos los antecedentes y parte importante de todo el desarrollo y de los productos que se fueron generando dentro del marco del proyecto. Eso, muchas gracias.